A todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy voy a estar haciendo otro tutorial para, sobre todo para principiantes, y me voy a enfocar en una de las variantes que tratamos en el video anterior, que bueno, básicamente son los Episodic Pivot o los gaps y con volúmenes explosivos. Voy a estar hablando aquí de dos trades que hice durante esta última semana. El primero de ellos, pues bueno, es el caso de ARTL, el que tenemos aquí o más sencillo, Artel, le voy a estar diciendo para no pronunciar ahí todas las letras. Y bueno, en el caso de Artel, pues bueno, salió en mi screener de High Volume. Me parece que este fue el volumen más alto desde la IPO. Si mal no recuerdo, sí, si aquí checamos, me parece que sí es el volumen más alto. Y pues bueno, aquí lo interesante de este gap es que pues básicamente se movió un volumen bastante elevado. Se intercambiaron más o menos 58 millones de acciones, cuando esta es una empresa que había estado pues intercambiando pues menos de 1 millón de acciones, ¿no? O sea, si nos vamos atrás antes de este día del gap, vemos como si la cantidad, el promedio de acciones que se intercambiaban, pues nada, eran unos 25.000, 26.000. Entonces este fue un volumen bastante bueno, muy explosivo. Y pues bueno, yo aquí simplemente lo que hice es otra de las cosas interesantes en Dimweb. Le pregunté a la IA de Dimweb por qué había estado subiendo esto. Y pues bueno, ahí ya me cargó la respuesta. Entonces te da estas cosas de una forma bastante sencilla para hacer este tipo de entradas. Y en fin, voy a quitar aquí la razón o el motivo por el cual fue el gap. En fin, en este primer día, pues bueno, avanzó bastante bien, fue un avance bastante fuerte. Al siguiente día lo que sucedió, de hecho aquí tengo, ¿no? Marcada dónde fue mi entrada, que es igual ahorita podemos verlo, ¿no? La entrada que había hecho fue en 6.16 justamente. Ahora, ¿qué fue lo que usé para hacer la entrada? Pues bueno, tengo aquí marcado el mínimo, ¿no? Del día del gap, que fue 6.08. Entonces simplemente lo que pensé es que si respetaba este mínimo de 6.08, yo entrando a 6.16, pues bueno, podía manejar un stop bastante corto. Y pues si bajaba, ¿no? De este mínimo, pues simplemente me iba a sacar con una pérdida muy corta, ¿no? Estamos hablando de un 3 un 4%. Entonces el stop era en realidad bastante corto. Entré aquí, ¿no? Usando, como ya dije, como guía el mínimo del gap, del día del gap. Y pues bueno, en ese día subió un 16% desde donde yo compré. Luego de ahí, pues bueno, al siguiente día tuvo un gap, que ya sería el día de hoy, tuvo un gap ya bastante fuerte. Yo vendí en 9.12. Entonces, pues bueno, fue un trade de un 49 o 50%, ¿no? Desde donde yo compré. Vamos a ir aquí fue por 9.12. Caray, no latino al 9.12. Pero bueno, es eso, ¿no? Fue un trade de un 49, un 50% en un par de días. Y bueno, aquí lo otro que es interesante es que por eso cuando hay un catalizador que desencadena una subida en el precio con unos volúmenes explosivos, pues no importa si el mercado está en corrección. Obviamente no es para irse a largo plazo este tipo de empresas, ¿no? Simplemente son para hacer swings. Por ejemplo, vamos a ir a ver aquí el Nasdaq. Vemos que aquí fue en este día, ¿no? En el que yo hice, más bien en el que hizo el gap la empresa. En este día fue en el que yo entré y vemos como pues el Nasdaq ha estado cayendo, ¿no? Cuando hice la entrada en esta empresa. La otra empresa en la que hice un trade en esta semana es esta que tenemos aquí. Y ahorita voy a hablar de un par de cosas a considerar para hacer una entrada. Hay diferentes formas de hacer la entrada en un episodic pivot o en un gap. Entonces, algunas de las cosas que yo considero es la que ya vimos en el ejemplo anterior, que sería si respeta el mínimo del día del gap. El otro sería si tiende a respetar el cierre del día del gap, ¿no? En este caso fue el cierre, en el anterior fue el mínimo del día del gap. Entonces aquí, pues bueno, lo que yo estaba viendo era que estaba tratando, ¿no? De respetar el cierre de este gap. De hecho, aquí no lo puse, pero el cierre fue en 5.03. Vamos a ponerlo aquí para tenerlo 5.03. Y fue más o menos más de lo mismo, ¿no? Yo entré aquí en este día de aquí. Y pues bueno, vamos a ver dónde fue mi entrada. Mi entrada fue de 5 no, perdón, 5.03. Mi stop lo puse en 4.79, apenas unos centavos le di de margen. Y pues nada, o sea, yo lo que estaba tratando de considerar es que si respetaba, ¿no? Precisamente esta zona del 5.03,
pues bueno, podía ser interesante hacer una entrada. Entonces entramos aquí en este día. Al siguiente día volvió a caer, ¿no? Inclusive por debajo del mínimo del día en el que yo entré, pero después de ahí pues tuvo una subida bastante fuerte. Y lo otro es esto, ¿no? Lo que queremos ver es un volumen fuerte para que haya seguimiento y pues se pueda dar la subida. Entonces aquí entró un volumen bastante fuerte. Al siguiente día de nuevo, ¿no? Otro de volumen fuerte. Y bueno, yo terminé saliendo aquí en este día. En este sí no me acuerdo en cuánto fue, pero fue un trade de un 30%, ¿no? Desde donde yo entré. Salí con un 29 o un 30%. Entonces fue más o menos, sí, fue yo creo que más o menos por aquí, por donde había vendido 5.54, perdón, 6.54 o 6.55. Y lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de que entramos aquí en el 17 de marzo, vamos a ir al Nasdaq de nuevo. Entonces fue en este día. Y pues bueno, desde que esta empresa hizo el gap, se mantuvo, ¿no? Ahí durante unos días, luego de ahí, pues empezó a subir y no importa que el Nasdaq esté cayendo, ¿no? Esta empresa siguió subiendo por el volumen tan explosivo que había tenido. Fue un poco de lo mismo, ¿no? Le pregunté a Dimboe qué es lo que había pasado, vi los catalizadores, entonces, pues decidí entrar, ¿no? Después de aquí de ah, después de 2 días que fue el gap, perdón, hice yo la entrada y a partir de ahí, pues bueno, tuvimos un trade bastante fuerte. Y pues bueno, estas son algunas de las cosas que yo considero. Hay algunas personas que cuando tradean gaps lo que hacen es entrar, ¿no? Luego en la apertura cuando se da el gap. Y pues de ahí poner un stop corto, pero pues bueno, a veces, muchas veces el precio tiende a caer bastante, ¿no? Entonces, yo prefiero esperarme al siguiente día o estarle dando un poco de tiempo para ver si me da una entrada mejor. Aquí, por ejemplo, en el caso de Artel, pues hubiera funcionado si hubiéramos entrado aquí, luego cuando abrió en el gap, pero pues bueno, suele pasar bastante, ¿no? Que a veces de donde abre, cae y luego de ahí ya vuelve a subir. Luego vamos a ir aquí a ver algunos otros ejemplos, ¿no? Con las posiciones que mantengo ahorita. Ah, caray, ¿dónde están? No me deja ver la barra del video. Listo. Y pues bueno, fue más o menos lo mismo. Aquí en el caso de SGR se dio el gap, igual con un volumen bastante elevado. Luego al siguiente día cayó bastante y de lo que me di cuenta al siguiente día era que más o menos estaba tratando de respetar la EMA de 20 días. Entonces lo que yo hice fue comprar ligeramente por debajo del EMA de 20 días, esperando a que la respetara. Y al siguiente día, pues bueno, vemos que sí cayó ligeramente, pero luego de ahí volvió a recuperar la EMA de 20 días. Al siguiente día subió. Ahorita, pues bueno, tuvo un pullback, aunque el volumen se comprimió bastante, ¿no? Si consideramos los demás días, ¿no? Fue un volumen más bajo en este pullback, entonces no sigo yo en ganancias. Vamos a ver cómo se comporta la próxima semana. Luego tenemos el caso de Andersen. En Andersen fue lo mismo, de hecho, esta IPO tiene poquito que fue. Aquí nos está diciendo que fue en diciembre de 2025 de Imbu. Y pues lo mismo, ¿no? Fue un gap y lo que estoy viendo aquí es que está tendiendo a querer respetar el precio de cierre. Aquí el cierre del gap fue en 28.27, vamos a ponerlo. Entonces sería 28.27 y es más o menos lo mismo, ¿no? Lo que estoy haciendo es entrar, darle un stop igual de un 4% y pues esperar a que respete este nivel, ¿no? De 28.27. Vamos a ver cómo se comporta. En el caso de RLMD, MD, perdón. Lo que hice fue entrar usando el mínimo del día del gap. Entonces aquí vemos que el precio estaba cayendo. Yo compré aquí, ¿no? Muy cerca del mínimo del día del gap, que lo tengo aquí marcado en 5.8. Le di un stop igual de un 4%. Y pues bueno, lo que pasa es que terminó subiendo ligeramente. Vamos a ver cómo se comporta en la próxima semana este gap. Tenemos ahora aquí el caso de Diantus. En el caso de Diantus fue lo mismo, ¿no? Usando el mínimo del gap. Tengo aquí otro par de ejemplos, ¿no? De empresas que estoy siguiendo. Hay algunas empresas que luego al siguiente día del gap empieza la subida fuerte. Entonces ahí, pues bueno, tenemos que ser cuidadosos y tratar de buscar una entrada, como en el caso de AAOI, que aquí se dio un gap y luego al siguiente día se dio otro gap bastante fuerte. Entonces aquí, por ejemplo, no había una gestión del riesgo interesante, entonces yo aquí no entré. Había tratado de hacer una entrada, no me acuerdo, precisamente fue en este día, pero bueno, me sacó mi stop. Entonces este gap no funcionó. Luego aquí esta es otra interesante, ¿no? En IoT, porque en el mínimo del día del gap
pues estaba muy cerca la EMA de 65, estaba también muy cerca la media de 10 y pues estaba el mínimo del día, ¿no? Entonces aquí hubiéramos podido entrar sobre la media de 10 días y pues hubiéramos tenido una entrada interesante, pero bueno, fue otra empresa que me perdí. Y quería ver aquí un ejemplo de empresas que suben luego al siguiente día. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Tilis, aquí hubiéramos podido usar el cierre del día del gap y tratar de entrar al siguiente día, ¿no? Que fue luego cuando empezó a subir, y ahorita pues de hecho ha seguido subiendo. Pero bueno, por ejemplo, aquí también, ¿no? En el caso de ELA, pues bueno, el cierre fue aquí el día del gap en 15.23 y el mínimo del siguiente día fue 15.42. Entonces estuvo muy cerca del cierre, pero bueno, ahí también hubiéramos podido entrar cerca, ¿no? Del cierre, pues bueno, nos hubiera tocado una subida y también algunos gaps que luego al siguiente día pues empiezan a subir. Esta es otra interesante, el caso de AIRS. Yo aquí, este... Hubiera querido entrar en esta empresa, había tratado de entrar aquí en este día pensando que iba a empezar la subida, pero bueno, me sacó mi stop ahí con poco. Y el día de hoy tuvo una entrada aquí, hubiéramos podido comprar sobre la EMA de 65, pero bueno, fue ahí un trade que me perdí, o más bien preferí entrar en esta precisamente en Andersen, y la otra que había abierto fue esta RLUMD. Pero bueno, nada más quería hablar aquí un poco de cómo podemos tradear este tipo de gaps explosivos. Y pues nada, espero que el video les sea de utilidad y también que los ejemplos de los trades que hice en estas dos empresas pues les puedan ayudar a ir entrenando un poco el ojo para hacer entradas en este tipo de gaps. Y pues nada, ahora sí sería todo por el video del día de hoy.